Listo, creo que estamos ya en Facebook, en el panel 2 del Congreso Sin Gafetes. Ese congreso que pretendió desde el principio ser sin cubrebocas, pero nos agarró la pandemia y entonces tuvimos que usar cubrebocas durante un montón de tiempo. Pero la ventaja también de que cada quien esté en su casa es que podemos justo hablar sin cubrebocas en todos los sentidos, y ese es el espíritu del Congreso. Estuvimos hace unos segundos en el panel 1. Quienes no lo vieron, por ahí está en Facebook. Van a haber dos videos, uno con un poco con una bienvenida que estábamos dando a todos ustedes para el inicio de estos trabajos. Después se nos cortó un poquito porque la transmisión ahí falló, entonces van a ver otro video donde está la otra parte del panel. Y si llegase a pasar que también se corta en esta ocasión este video, no se preocupen, lo que hacemos es retransmitir, o sea, volverlo a transmitir y se conecta, digamos, con otro video en la misma página, así que no se preocupen por eso, esperemos que no haya ningún problema. Y bueno, pues no me queda más que dar la bienvenida a las colegas del panel. Me voy a referir a nosotras como en femenino porque son más mujeres, entonces estamos listas. Para comenzar los trabajos de este panel 2, yo les voy a pedir que conforme sea su turno, si lo desean, se presenten. No es obligatorio, decíamos hace un rato, la intención es que podamos conversar sin este primer filtro de a qué nos dedicamos, y entonces eso de oportunidad como para la conversación. Pero si lo desean, pues adelante, y si no, pues bueno, pues vamos a entrar en materia, porque siempre nos termina faltando tiempo para conversar al final. Entonces mejor aprovechamos eso para debatir. Entonces, pues gracias a quienes ya se están conectando en Facebook y en YouTube. Vamos a retransmitir, así que ahí no estamos en vivo, pero en Facebook acá andamos. Pues muchas gracias, Altagracia, Andrea, Fátima, por estar aquí. Entonces, pues adelante. Y empezamos contigo, Andrea. Contigo también me sentí como en Big Brother. Estamos contigo. O eres tú la nominada. Comparto pantalla, si os parece. Gracias, sí. ¿Se ve? Ahí va. Ya Listo. está, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en primer lugar, buenas noches desde España, que en este caso estoy aquí en nombre del equipo de un proyecto realizado por Incuna, que es una asociación de arqueología industrial, que en este caso está especializada en el estudio de patrimonio cultural, tanto industrial como también natural, y que nace en el año 1999 en Gijón, en Asturias. Y en este caso, pues yo voy a exponer un poco cuál es el desarrollo de este proyecto sobre la cultura del azabache, en nombre un poco del equipo. Mi nombre es Andrea y soy especialista, soy arqueóloga y especialista precisamente pues en esta materia, en la cultura del azabache. Y voy a comenzar un poquito exponiendo pues, en qué consiste todo esto, ¿no? Lo que hemos hecho con el proyecto y qué es esto de la cultura azabachera. Cuando se planteó este proyecto, partimos de la cultura del azabache era un patrimonio en ese momento en grave riesgo de extinción, y lo sigue siendo. Es un patrimonio que está en grave peligro de extinción desde hace décadas, en realidad. En 2018, Incuna, la asociación, pues establece unos primeros contactos con el sector azabachero, solicita la declaración de bien de interés cultural a las administraciones competentes, en este caso del Principado de Asturias, en España, y organiza un primer encuentro para tratar un poco y poner sobre la mesa cuáles son las dificultades y cuál es la problemática que se planteaba en torno a esta cultura patrimonial del azabache en peligro de extinción. En 2020 finalmente se presenta un proyecto al programa de salvaguarda del patrimonio inmaterial del Ministerio de Cultura de España, que es seleccionado y se pone en marcha pues, el desarrollo de este proyecto a partir de finales de 2020, que se ha desarrollado durante este año
con motivo también del año jacobeo, por la especial vinculación que tiene la cultura del azabache en España, pues con el Camino de Santiago, ¿no? Y esta simbología jacobea. El proyecto se ha puesto en marcha teniendo en cuenta una serie de objetivos y metodología. Se ha puesto en marcha una documentación, investigación, caracterización, con el fin de sensibilizar y divulgar en torno a la cultura del azabache, ¿no? La metodología del desarrollo ha estado centrada en el desarrollo de actividades relacionadas con implicar a la sociedad, ¿no? Y a los portadores de esta cultura en su preservación, la relación de estudios, de registros, entrevista con artesanos en activo, entrevista con familiares de artesanos que han desaparecido y otro tipo de actividades en esta misma línea. Se han desarrollado también webinarios con especialistas en esta materia, también con especialistas en torno al patrimonio inmaterial y también con personalidades pues, un poco de estas administraciones competentes en materia de patrimonio a nivel nacional. El desarrollo de estas actividades se ha hecho durante este año, como comentaba, y se puede ver un poco el compendio y la esencia de este proyecto en esta página web que tenemos aquí abajo, azabache.incuna.es, donde bueno, es una página web que está en crecimiento, donde hemos compartido un poco todo la simbología, qué es el azabache, dónde se encuentra el azabache, de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura azabachera, ¿no? Esas conexiones culturales que vamos a ver, internacionales, que se pueden establecer entre diversos centros productores, no solo en la península ibérica, y esto se puede ver en esta página web que está en desarrollo y en crecimiento. Pero ¿qué es en definitiva, ¿no? Cuando yo hablo de azabache, ¿qué es el azabache? Pues al final el azabache es una materia prima muy singular, con unas características diversas según su origen geográfico. En Asturias, el de mejor calidad ha sido definido geológicamente por los especialistas como un carbón húmico, perhidrogenado, formado por material leñoso fosilizado en el Jurásico superior. Pero al igual que en otros centros productores, en Asturias también hay material de otra... digamos, de otras características que también se ha trabajado históricamente desde la prehistoria hasta la actualidad, y con otras características que no siempre es esta calidad que estamos hablando hoy en día, ¿no? Pero ¿qué es en definitiva? Pues en definitiva es un material carbonoso que es susceptible de ser tallado y pulido. Es decir, se utiliza en joyería hoy en día y desde la prehistoria podemos rastrear este uso. El término azabache proviene del árabe y por herencia cultural y lingüística los materiales afines que se han localizado en contextos americanos, como por ejemplo el caso del conocido azabache venezolano, pues se denominan de esta misma forma por esta herencia cultural que compartimos. En otros contextos es denominado por herencia clásica también derivado de los términos usados en época romana, como jet, en inglés, gaga en alemán, jace en francés o ámbar negro en general. ¿No? Se denomina ámbar negro desde época clásica. ¿No? Pero en definitiva, este tipo de material en España, el más afamado, se localiza en Asturias, en concreto en la llamada Costa de los Dinosaurios, en esa zona costera de origen jurásico, y esa materia prima se conserva ahí. Pero, como vemos aquí, bueno, tenéis aquí una imagen de esta zona minera, histórica zona minera del azabache, sobre todo en la zona de Oles Villaviciosa, que es muy afamado por esa materia prima. Pero en toda la península ibérica tenéis aquí un mapa de la distribución de, por ejemplo, de materiales. Yo que soy arqueóloga, este mapa podéis ver ese material distribuido en yacimientos por toda la península ibérica de época romana y tardoantigua, por ejemplo, y hay otros centros productores de otras características, por ejemplo, en Portugal o en la zona de Teruel, y muchos otros focos productores de otros tipos de carbones que también han sido utilizados con las mismas funcionalidades, con la misma simbología y con la misma digamos, intencionalidad. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tener en cuenta que macroscópicamente hay muchos materiales que se parecen, por eso yo acostumbro a hablar de materiales afines, y en definitiva lo que buscan son materiales que son similares en mano, ¿no? Macroscópicamente. Y evidentemente, por ejemplo, un artesano del siglo III después de Cristo no era geólogo, y es habitual que en estas joyas que nosotros encontramos en arqueología pues haya combinado elementos de variedad material muy diversa, ¿no? De buena calidad, de mala calidad y de diversa naturaleza. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de estos materiales que se pueden utilizar que se pueden localizar en yacimientos arqueológicos, y esta vinculación del azabache siempre desde época prehistórica hasta la actualidad, con elementos tanto de adorno personal como amuletos, siempre con esa doble vertiente de adorno y función protectora que tiene el azabache hasta hoy en día. Durante el Camino de Santiago, ¿qué es lo que ocurre?
que el azabache se convierte en universal. Esta peregrinación se convierte el azabache en símbolo de esta peregrinación y los peregrinos convierten el azabache español, peninsular en general y el asturiano en particular en universal. Entonces, podemos localizar elementos de azabache de estas características relacionadas con el Camino de Santiago por museos de los más importantes de todo el mundo, ¿no? Si visitas la página web puedes ver este rastreo de material que podemos vincular con el azabache y con la simbología del camino. Y arqueológicamente podemos documentar elementos como estos que vemos aquí, como la vieira, que es un elemento simbólico muy característico del Camino de Santiago, y estos pequeños elementos como este pequeño Santiago que veis aquí, que aparece en una excavación arqueológica dirigida por mí en España, que es una pequeña pieza de apenas 4,5 centímetros que se utilizaba para coser en la ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final este peregrinaje era tan importante para esta gente que hacía este Camino de Santiago que al final se enterraban con este tipo de elementos. Aquí tenéis, por ejemplo, un cuadro de un peregrino del siglo XVI conservado en el Museo Nacional de Nuremberg y donde se conserva también su traje, como veis aquí, con elementos de azabache cosidos en el sombrero, ¿no? Similares a este elemento que tenemos aquí localizado arqueológicamente. Al final, esta vertiente religiosa, supersticiosa, ha estado siempre muy vinculada con el azabache desde el inicio de su uso. Y a partir del siglo III, la higa de azabache, aunque la higa es tenemos que retrotraernos al pasado, ¿no? A las culturas de Oriente Próximo, que al final se introduce en la península por parte de los fenicios en diversos materiales, a partir del siglo XIII comienza a identificarse y a producirse la higa en azabache como amuleto por antonomasia contra el mal de ojo, digamos, ¿no? Y esta simbología se exporta fuera de la península ibérica. Es por eso que, por ejemplo, en contextos americanos es habitual que en excavaciones arqueológicas aparecen materiales de este tipo, higas, otro tipo de collas de azabache, de esas relaciones comerciales con América que empiezan a partir del siglo XVI. Pero, a su vez, en estas conexiones culturales que compartimos, que son tan interesantes, ese comercio con lo que los europeos denominaban el nuevo mundo para ellos, hace que otros materiales afines, como este material que es el azabache famoso de Venezuela, que se recupera en el fondo del río Orinoco, pues empieza a trabajarse, macroscópicamente es muy similar, y empieza a trabajarse para realizar piezas muy similares a las que se exportaban desde la península. Como veis aquí, por ejemplo, las higas, las vieiras, etcétera, ¿no? Y se establecen este tipo de conexiones tan interesantes. Luego, a partir del siglo XIX, también se establecen relaciones comerciales muy intensas con Inglaterra, que a pesar de que tiene un centro productor también muy importante, pues les era más barato conseguir el material en la península y se pone de moda y es la última época de esplendor de la minería en la península ibérica relacionada con el azabache. Es decir, nosotros no tenemos ya minería relacionada con el azabache desde hace un siglo. Esta parte del patrimonio que se ha extinguido era desarrollada por familias por diversos miembros de la familia, porque era realizada por campesinos, en definitiva, ¿no? Desde el punto de vista estacional. Entonces, en las épocas en las que no trabajaban en el campo, pues desarrollaban la actividad en las minas. Entonces, pues igual que participaban tanto los hombres en la mina como las mujeres y los niños en la escombrera, niños, niñas y demás, pues trabajaban en escombrera seleccionando el material. Estas minas, que ahora están abandonadas, se conservan, pues podían alcanzar cientos de metros en galerías conectadas entre sí. Son muy pocas las que ahora podemos visitar de esta manera, ¿no? No se pueden entrar porque están ya colapsadas, pero la mayoría están en terrenos privados, están ya totalmente colapsadas, este patrimonio está totalmente colapsado y hundido porque se realizaba con métodos muy rudimentarios, y solo podemos visitar la Bocamina, por ejemplo, que está visitable en la ruta oficial del azabache que tenemos en Oles, que era uno de los centros productores más importantes de la zona mariñana en Asturias. Solo podemos acceder a esta Bocamina. Pero sí podemos establecer relaciones muy interesantes con otros centros productores que mantienen esta minería viva, como es el caso de Turquía, por ejemplo, donde se trabaja de forma muy rudimentaria, de una forma muy similar a la que se trabajaba aquí hace un siglo. También es muy interesante establecer este tipo de relaciones pues, con la explotación de la materia prima que se hace, por ejemplo, en Venezuela, donde recuperan el material desde el fondo del río Orinoco y luego con esa materia prima realizan, aunque se ve muy mal, porque es una captura realizada
un vídeo de internet, veis aquí estas higas muy similares a las que se exportaban desde la península a partir ya del siglo XVI. También es muy interesante que podemos rastrear pues, el uso de herramientas, ¿no? Como taladros de arco y otro tipo de herramientas que se utilizan en centros productores a nivel internacional. Por ejemplo, aquí tenemos un azabachero turco, aquí tenemos un azabachero, la forma de trabajo de un azabachero asturiano, y aquí, por ejemplo, un artesano trabajando de forma tradicional perdón, un artesano en época medieval, ¿no? Trabajando en el siglo XV, perdón, trabajando de forma tradicional. Aquí tenemos, bueno, las formas de trabajo que tenían, pues, en Asturias hasta hace unos 30 años se trabajaba de forma con el banco de azabachero, con herramientas como el taladro de arco que podemos rastrear históricamente. Vemos aquí el uso de ese taladro de arco que se puede rastrear este tipo de elementos desde la prehistoria hasta hoy en día. Son muy pocas las personas ya que mantienen el conocimiento del uso de estas herramientas porque ya han ido falleciendo, pero sí que existen todavía artesanos que mantienen el uso de estas herramientas, más que el uso, el conocimiento, ¿no? Que han sido transmitidos de forma oral por otros artesanos que ya han ido falleciendo, como el caso, por ejemplo, que tenemos aquí de una artesana, Begoña Gutiérrez, que pues, adquirió el conocimiento de otro azabachero que ya falleció hace años y mantiene pues, el uso de estas herramientas, no conoce el uso de estas herramientas. Es muy característico cuando se utilizaba este tipo de herramientas porque las perforaciones pues, son de mayor tamaño que las que se realizan hoy en día con otras herramientas más modernas. Aquí vemos que hoy en día el trabajo ya se hace con herramientas más mecánicas que cada artesano pues, utiliza pues, un poco a su gusto, ¿no? Utilizan diversas herramientas un poco en función de sus necesidades. Pero vemos que el uso de estas herramientas también se repite en centros productores muy diversos. Por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos un artesano asturiano tristemente ya fallecido, que fue muy emblemático. Aquí tenemos un artesano inglés utilizando herramientas similares, un artesano turco, un artesano venezolano, y aquí pues tenemos una artesana y piezas realizadas por una artesana asturiana. Vemos que es una artesanía que podemos rastrear de forma internacional el uso de este tipo de herramientas. Aunque hoy en día las piezas que se trabajan ya son piezas más modernas, son más, digamos, más al gusto del público actual, sí que se mantiene la producción de estas piezas tan características ligadas al azabache desde hace siglos, como es la higa como amuleto protector, ¿no? Internacionalmente conocida. Vemos aquí pues eso, estas típicas higas de azabache, en este caso las vieiras también de azabache relacionadas con el Camino de Santiago, la Cruz de Santiago, aunque no es habitual que estos materiales sean los que más se trabajan, sí que son los que la gente pide en realidad. Están muy ligados todavía a ese imaginario colectivo muy popular que la gente sigue pidiendo este tipo de amuletos, aunque haya una joyería ya más moderna, ¿no? Que se utiliza hoy en día. Y vemos como este tipo de elementos siguen siendo trabajados como las vieiras, pues eso, en relación con el Camino de Santiago, aunque ya el Camino de Santiago y el azabache no están tan ligados lamentablemente como antes. Pongo este texto porque creo que es importante, porque hoy en día una importante problemática que tiene el azabache desde el punto de vista patrimonial, artesanal, es un debate muy estéril, donde cada uno intenta, tratando de poner de forma errónea en valor lo suyo, desprestigiar lo ajeno. Es decir, los ingleses dicen que su azabache es el mejor y el de los demás es malo, los españoles dicen que lo suyo es lo mejor y lo otro es malo. Entonces creo que son, en definitiva, son discusiones muy estériles y lo que hay que poner en común es lo que nos une, no lo que nos separa, ¿no? Y bueno, leo este texto porque creo que es importante, ¿no? El azabache no es solo un producto artesanal tradicional, es también patrimonio cultural, aglutinador de historias, de tradiciones, de creencias y de una memoria colectiva milenaria e internacional en torno a su explotación, uso y significado que trasciende más allá de los propios centros productores que comparten un sinfín de paralelos, tradiciones, usos y costumbres, creando una red cultural a menudo intangible pero real, así como una identidad colectiva aún muy viva. Siempre digo que parte de la problemática que tiene el azabache precisamente reside en esto, ¿no? Por eso es muy importante esto que pongo aquí, que creo que es un lema que tenemos que tener en cuenta, porque las culturas compartidas son responsabilidades compartidas y para que este tipo de artesanías, este tipo de patrimonios, tanto materiales como inmateriales, que van desapareciendo con el fallecimiento de estas personas que lo mantenían vivo, pues lamentablemente si no juntamos, si no aunamos fuerzas y ponemos en valor toda esta cultura compartida, pues todo esto terminará desapareciendo, ¿no? Y esto, pues evidentemente es una pena, tanto en el caso del azabache como tanto en otros patrimonios similares que están al borde de la extinción. Y sin más, pues gracias y
continuamos para el debate. Muy bien, gracias, Andrea. A mí, yo te iba a decir desde que leía el resumen, que me recordaba mucho como el tema de la obsidiana en México, ¿no? Por cómo encontraba como esas similitudes, seguro muchas más también las han encontrado y por ahí a lo mejor podemos comentar algo más adelante. Así es. Pero mientras, pues bueno, pues pasamos a la siguiente presentación. Adelante. Vamos, creo que no sé si tienes que dejar de compartir, Andrea, o en cuanto... No, sí, a mí no me deja compartir. Sí, yo creo que es porque tienes que dejar de compartir, Andrea, presiento, ¿no? Bueno, o quizás puedo cambiarlo así. A ver, vamos a ver. Varios participantes pueden compartir de manera simultánea, le puse aquí. Aquí, ¿qué dice? Ahí está. Tienes tu micrófono silenciado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Correcto. Bien. Gracias. Soy Altagracia Rocha Martínez de la ciudad de Guanajuato. De profesión soy historiadora con una maestría en Sociedad y Patrimonio Cultural. Es una maestría profesionalizante que trata de reconocer estas interacciones entre el patrimonio cultural y la sociedad, de salir hacia afuera. Entonces, pues en ese sentido, me gusta mucho y me ha llamado bastante la atención desde el sistema político mexicano los términos de patrimonio, patrimonialismo y patrimonialización, que son muy parecidos, pero que tienen unas diferencias muy importantes y sin embargo ya en la práctica terminan aterrizándose, ¿no? En una dinámica muy especial y muy particular para México sobre el uso de los bienes culturales y en general del patrimonio. No está caminando, ahí está. Muy bien. Me llamó mucho la atención también que en el panel anterior pues se vertieron un montón de ideas relativas a este tema que tienen, al menos en el caso mexicano, su explicación en la conformación del México revolucionario, por así llamarlo, ¿no? El caso de los sindicatos, de que no debemos trabajar por amor al arte, ¿no? Es un problema de tipo casi político, muy característico de México, que hunde sus raíces en los procesos de construcción de la nación. Pues la gestión del patrimonio cultural en nuestro país tiene su propia historia ligada a proyectos políticos y económicos de quienes han detentado el poder, al menos durante el siglo XX y también parte del XXI, especialmente como producto de la Revolución Mexicana y de los planes de nación implementados con su ideología correspondiente. En esta ponencia quiero hacer un recuento de este proceso en que los bienes culturales de los distintos grupos que conforman el abanico de ser mexicano pasaron a ser patrimonio y distintivo de dicho proyecto unificador nacional. Un proceso que en términos académicos solemos llamarle patrimonialización, ¿no? Poner en valor determinados bienes por parte de la sociedad y decir esto es patrimonio. Pero derivado de la gestión institucional, se ha convertido en una suerte de patrimonialismo. ¿A qué vamos con estos conceptos? No es gratuito que el patrimonio en su estricta definición sea el conjunto de bienes y derechos de una persona, en su acepción jurídica. Una palabra derivada de patrimonio es patrimonialismo, categoría analítica desarrollada por Max Weber que constituye un tipo de dominación tradicional. Pero ya aterrizado al término de los bienes culturales, la definición del economista Jesús Rodríguez dice: el patrimonialismo es la tendencia de un gobierno o un partido político a considerar como propios los bienes públicos. Ambos deciden con quién compartir un acontecimiento que las multitudinarias presencias en los actos públicos les demuestran que es de todos. Actualmente, la forma en que el Estado mexicano y sus propios ciudadanos asumen la gestión del patrimonio cultural, pues es resultado de este proceso histórico de tutela en las diversas esferas de la vida pública del país. Es importante visibilizar que la valoración del patrimonio cultural no es consecuencia únicamente de la impronta marcada por la ONU o por el derecho internacional, sino que es un elemento constituyente del discurso histórico de todo país.
Ciertamente, a raíz de los procesos globalizadores a partir de las guerras mundiales, encontramos que se delimita un parteaguas en la forma de gestionar el patrimonio. Y México tiene su propia historia. Hacer un recuento de esta historia será sencillo, pues en la medida en que sigamos una diacronía, una línea del tiempo. Por eso quiero empezar con el Porfiriato, una época pues de marcadas divisiones sociales, con un crecimiento económico y tecnologías, con el privilegio de unas clases sobre otras. El patrimonio cultural entonces era entendido como las antigüedades, los monumentos arqueológicos. El concepto no existía como tal, pero ya estaba allí la idea derivada, ¿no? de un positivismo, un eurocentrismo y estas tendencias de la alta cultura y la occidentalización del arte y de la cultura también. El porfiriato pues se caracterizó por ser un régimen personalista y dictatorial, en el que pues se siguieron las ideas, las improntas marcadas por determinados grupos bastante afines al poder del dictador de Porfirio Díaz. Es en este momento cuando se crea el cargo de inspector y conservador de monumentos arqueológicos de la República en el año de 1885 y posteriormente la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos en 1897. Esas primeras acciones en favor de la valoración del patrimonio ya demostraron que el Estado estaba entrando, estaba absorbiendo como atribución el cuidado de estos bienes. En ese sentido, legislarlo para integrarlo al proyecto de modernización de finales del siglo XIX. Todo esto fundamentado en el mito histórico de la identidad colectiva propio, desde luego, de los nacionalismos decimonónicos. Entrado el siglo XX y todavía dentro de la efervescencia de la Revolución Mexicana que vino a derrocar a Porfirio Díaz, el régimen de Victoriano Huerta usó el nacionalismo y el discurso anti-yanqui como una estrategia para ganar adeptos que fortalecieran esa dictadura militar, caracterizada por buscar continuidad a los planes de desarrollo del porfiriato, pero bajo un esquema represor y plenamente militarizado. Es en el año de 1914 cuando se decretó la Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales, siendo secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes el historiador Nemesio García Naranjo, en la que se incluyó, por cierto, por primera vez los conceptos de monumentos históricos y artísticos, conservación y restauración. Esta ley consideraba que todos estos bienes eran testimonio de la evolución de los pueblos y que era inadmisible que fueran objeto de saqueo y que fueran a parar a museos extranjeros o particulares, ¿no? Victoriano Huerta era plenamente anti-yanqui, ¿no? Y vino a traer el nacionalismo como esta bandera que iba a reforzar pues su propio régimen dictatorial. Se creó también en este periodo la Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e Históricos. Para este momento, el Estado mexicano y su sistema político aún estaban lejos de consolidarse. Sin embargo, la presencia de un ejecutivo dominante a través del dictador militar y la política del decreto, pues fueron aliados para la promulgación de algunas leyes que realmente poco o nada redujeron la precariedad y desigualdad social. Pero ahí estuvieron, se pensó y de cierta forma hubo algo de visión. Para la década de los años 20, el panorama político del país había cambiado radicalmente debido a la extinción de caudillos y líderes durante los años que siguieron a la revolución. El Grupo Sonora, encabezado por Álvaro Obregón, visualizó un proyecto nacional circunscrito al orden y a la democracia, capaz de integrar a diversos grupos sociales que habrían de enarbolar la bandera de la revolución. Esto solo pudo alcanzarse una vez consolidado Plutarco Elías Calles como jefe máximo de la Revolución Mexicana, siendo en este periodo que la instauración de las instituciones sentó las bases de nuestro actual sistema político. Todavía los años 20 eran años de guerra, pero sentaron las bases de las instituciones y de lo que ahorita les voy a platicar.
1928, año parteaguas que definiría el curso de 60 años del estilo personal de gobernar, como lo definiría Daniel Cosío Villegas, al presidencialismo justamente, que caracterizó a los gobiernos priistas del siglo XX, en donde la solución de los conflictos políticos se confió a la lucha cívica, desterrando la estrategia militar. Entonces, la vía cívica establece necesariamente ideologizar, y para ello el patrimonio cultural y la historia son los mejores aliados. Si bien la Constitución de 1917 estableció una organización política de tipo democrático, lo cierto es que en la práctica el poder de decisión no cayó en los órganos formales de gobierno, en el Congreso, en la Corte, no, de ninguna manera, sino que justamente el poder legislativo y el judicial estaban supeditados a las decisiones, pues justamente del jefe máximo de la revolución, a través de su maximato y de los presidentes que seguían sus instrucciones. Podemos ubicar dos elementos indispensables de este recién inaugurado sistema político. Una presidencia con facultades de amplitud excepcional y un partido político oficial. La pregunta es, ustedes dirán, ¿cómo encaja aquí el patrimonio cultural? Pues justamente en el programa de la revolución institucionalizado, donde se trató de imponer un consenso general. Una homogeneización de la sociedad, desdibujando fronteras e idiosincrasias locales para transformarlas en sectores, campesino, obrero y popular. Y entonces todos eran iguales, todas las luchas eran prácticamente iguales, dependiendo, ¿no? Si era el trabajador o quien trabajaba la tierra, bueno, el campesino o el profesionista. También hubo un sector militar, pero ese con el tiempo fue desapareciendo. La representación del mexicano fue colectiva y el partido dominante, el partido tricolor, se eligió como el embajador de todas esas demandas sociales, ¿no? Era el filtro. Si las demandas no correspondían con el proyecto de la revolución, pues simplemente eran olvidadas. Se generó una estructura que igualó a todos los grupos sociales en sus proyectos políticos, y también se homogeneizó la cultura y el patrimonio como verdades inescrutables del ser mexicano, revolucionario por antonomasia. Ser mexicano en aquel tiempo era ser revolucionario. En este marco fueron promulgadas en 1930 y 1934 estas leyes que les estoy mostrando en pantalla, sobre protección y conservación de monumentos arqueológicos, la de 34 y la de 30 de bellezas naturales. Prácticamente la de 34 fue reforma de la de 30. Las políticas culturales de la década de los 30 reflejaron pues estas tendencias nacionalistas de marcado movimiento de mexicanidad con miras a la unidad nacional. Una vez concluido este periodo de maximato, llega Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República, se sufre tanto una ruptura como una continuidad. Se rompe con el cacicazgo que representaba Plutarco Elías Calles y se continúa con el proyecto de la revolución, pero ahora sí plenamente sustentado en la lucha obrera y en el campesinado. Voy a citar a Nibón y Ramírez. La política cultural fue una expresión ideológica que utilizó las manifestaciones culturales con el objeto de legitimar el sistema. Un rasgo muy distintivo de esta época fue el corporativismo, este monopolio de las representaciones de intereses a cambio del control de líderes y de las demandas y de los apoyos, que es lo que vemos marcado plenamente en el sindicalismo, ¿no? Muchos sindicatos cooptados en los que el Estado pues sugería, por así decirlo, más por no decir imponer, sugería los liderazgos a cambio de que efectivamente se negociaran todos aquellos beneficios para la clase trabajadora. Esta política de corporativismo no solamente estuvo en el partido y en la vida política, sino que permeó en la administración pública, y es aquí donde se vincula directamente con el patrimonio, a través de departamentos clave para impulsar parte del proyecto ideológico.
Hubo un departamento agrario, por ejemplo, la reforma agraria, el departamento de ferrocarriles nacionales también, y desde luego el Departamento de Asuntos Indígenas, que ya tenía antecedentes en otras décadas, pero aquí vino a consolidarse. El año de 1940 fue decisivo para las políticas culturales que hasta nuestros días seguimos replicando, con la reforma a la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, poblaciones típicas y lugares de belleza natural, que decreta la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939 para constituirse en 1940. Seguimos montados en el tren de la revolución, los años 40, 50 y también 60, 30 años de relación legitimadora entre la historia, el patrimonio y el poder, como una de las herramientas más sólidas para consolidar el binomio presidencia-partido oficial. Hubo un decreto que adicionaba la fracción 25 del artículo 73 de nuestra Constitución Política, en el cual se proponía que el Estado fuera, así como tal, defensor del patrimonio cultural, ya que los bienes culturales eran la razón de ser de la nación mexicana. O sea, eso es demasiado revelador. El Estado entró de lleno, directo y a la cabeza, sin importarle pues la pluralidad, ¿no? Este mosaico mexicano de representaciones y manifestaciones. En el año de 1972 se promulga el actual ordenamiento que nos sigue rigiendo ya de manera muy limitada en términos de patrimonio cultural. Dentro de un contexto, bueno, permítanme regresar, de un contexto de nacionalismo exacerbado, con visos populistas durante el régimen de Luis Echeverría Álvarez. Para cerrar, porque creo que ya me extendí, así se va consolidando el patrimonio cultural mediante una maquinaria perfeccionada de un sistema político que abrazó el corporativismo y el patrimonialismo como forma de administrar el país y sus recursos, incluyendo el patrimonio cultural. A más de una centuria de sistematización y legislación del patrimonio cultural mexicano, la administración pública ha permanecido, la administración del patrimonio ha tenido una visión generalmente estatizada, en la que el Estado y la clase política más privilegiada se erigen como los guardianes, son los guardianes, tienen la responsabilidad hasta casi histórica de preservar esos bienes. No debe parecernos extraño incluso que, independiente de las facciones políticas que representadas en diversos puestos de elección popular, sea el azul, sea el guinda, sea el tricolor, el que sea, todo aquel que ocupa un puesto de verdad se pone la camiseta de ser el guardián del patrimonio, como personas promotoras y guardianas de las tradiciones de nosotros los gobernados, porque en primera instancia la ley lo establece así, son sus atribuciones de cierta forma, y porque en segundo se ha normalizado la relación poder, historia, patrimonio. Quien detenta un cargo público es embajador de toda esa herencia cultural, más aún responsable del cuidado de los bienes patrimoniales, y de manera muy paradójica se sirven de espacios, muebles e inmuebles como si el detentar un puesto dentro de la función pública les diera el derecho inalienable de administrar esos bienes del patrimonio cultural para su beneficio y el de otros grupos, perpetuando prácticas corporativistas y patrimonialistas. Porque el patrimonio es historia y la historia es un discurso que igualmente puede ser administrado, capaz de condicionar, legitimar o analizar a determinados grupos. Cierro con las preguntas. La protección del patrimonio cultural y todas las acciones destinadas a este propósito son resultado del interés público sobre el patrimonio como objeto de derecho o son reflejo de la estatización y manejo patrimonial y corporativo de la cultura. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Altagracia. Sí, yo ya quiero decir cosas, pero me voy a esperar. Adelante, Fátima. Ahí observan mi pantalla. Aún no. Ok. Ahora.
No, no todavía. Ya, ahora sí, ahí va. Ahora sí. Sí, vemos la interfaz del PowerPoint. Supongo que nada más es cosa de que le pongas presentar todo, o sea, como pantalla completa. O algo así. Ajá, ahí, Ahí. creo que ahí. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fátima Frausto. Fátima, Soy perdón, diseñadora. perdón que Sí. te interrumpa. Creo que no se puso como pantalla completa. Me parece que tienes que primero ponerla como pantalla completa y después compartir pantalla. A ver. Un momento. Antes de que compartas pantalla, le pones en el PowerPoint pantalla completa, ¿no? Ese iconito que tenías ahí de presentación, y entonces ya después compartes pantalla en Zoom para que te lo detecte ya en el Ok, otro formato. ok. Me parece que es así. A ver, espero que reaccione un poco. Sí, sí, No quiere. no te preocupes. Ok. Ujú. ¿Ahora? Aún no, pero quizás está procesando. Veamos 2 segundos. Ok. Mm, No, creo que no. No. Lo vuelvo a intentar. Sí. Mientras te mandan saludos Altagracia en Facebook. Salva Rendón dice que felicitaciones. Aprovechamos para enviar saludos. Saludos, saludos. ¿Ahora? Saludos. No, ¿verdad? Todavía no. Mm, a ver, pues. Si quieres inténtalo como lo tenías antes y bueno, aunque veamos las otras diapositivas, quizás solo puedes hacer como en grande la imagen para que se alcance a ver. Ujú. Va ahora. Ahí está. Sí. Sí, ahí a lo mejor solo quizás la puedes hacer un poquito más grande en el zoom para que la veamos más amplia y listo. Ahí. No, no se mueve. Pero, Vemos la diapositiva 4. No sé por qué. pero no, no avanza. No avanza ese problema. Ok. Compartir. Ujú. Ahí está, perfecto. Aquí. Bueno, ya está en A grande. ver, Vamos a ver si ajá, ¿y si avanza. avanza? No, ¿verdad? No, no avanza. No, sí. Debería funcionar, ¿no? Qué raro. Bueno, Mm, ahí. Ahí se ve ya, pero no sé si Ajá. intenta avanzarla. No, no avanza. Mm, Ok, ahí. Ahí está, ahora sí. Sí. Ok. Sí, Bueno, después de los problemas técnicos, no te preocupes. mi nombre es Fátima, soy historiadora y museóloga y como parte de investigación de mi tesis de doctorado estoy analizando los conflictos en la gestión del patrimonio arqueológico en México y pues bueno, me he topado diversos casos y este en particular me llamó mucho la atención. La presentación se titula La patrimonialización del territorio y las violaciones a los derechos humanos en México, el caso de Chincultí, Chiapas. Y bueno, básicamente observaremos a través de la presentación un poco sobre qué sería la patrimonialización del territorio, los derechos culturales y los pueblos indígenas en México, la masacre de Chincultic en Chiapas y por último unas reflexiones finales. Bueno, para analizar un poco por qué surgen todos estos conflictos, tenemos que adentrarnos un poco en la patrimonialización del territorio. La patrimonialización, como ya lo decía Altagracia anteriormente, pues se refiere a algunos procesos que determinan que un bien cultural sea considerado como patrimonio.
aunque comúnmente esos procesos no son dados a conocer, por lo que pareciera que se trata de una atribución que ya trae en sí el bien cultural, ¿no? Es decir, no se revela ese proceso social que lo activó, los actores que intervinieron directamente en su reconocimiento, ni las contradicciones y conflictos sociales que lleva de por medio. La activación patrimonial, como lo llama Lawrence Pratt, implica la negociación de agentes políticos y sociales en la creación de discursos que pondrán en valor a los elementos patrimoniales, y el objetivo es alcanzar el mayor grado de consenso posible, de tal manera que el discurso refleje la realidad socialmente percibida. La patrimonialización del territorio implica dos dimensiones. La primera sería la dimensión ambiental, que se refiere al patrimonio natural, como lo denominan diversas instituciones internacionales y pues incluso nacionales, que sería el conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus antecesores y a los que se les concede un valor excepcional. Generalmente estos están constituidos por formaciones físicas o biológicas que generalmente están delimitadas, ya sea porque existen especies animales o vegetales que están en peligro o amenaza de extinción, y estas delimitaciones generan los parques nacionales o áreas de conservación. Para que un monumento natural sea reconocido como tal, debe ser primero registrado como un área natural protegida por leyes locales y nacionales, y en este caso, vinculado a Chincultic, que es el sitio arqueológico, está el Parque Nacional Lagunas de Montebello en Chiapas, que fue decretado como tal el 26 de noviembre de 1959. Este parque nacional se ubica en los municipios de La Independencia, La Trinitaria, en el estado de Chiapas, con una extensión de 6.022 hectáreas. Entre sus atractivos naturales están más de 60 lagunas con tonalidades turquesas y esmeraldas, y el ecosistema se conforma por vegetación de bosque y selva que propicia la subsistencia de otras especies, tanto vegetales como animales, ¿no? La segunda dimensión para patrimonializar el territorio, esta es la dimensión histórico-social, que estaría vinculada directamente, en este caso, con los sitios arqueológicos o vestigios arqueológicos ubicados en este parque nacional. Y justamente la arqueología es una disciplina que comenzó a considerar al territorio como un espacio patrimonial, ya que los vestigios arqueológicos le otorgaban un nuevo valor al territorio, puesto que plasmaban las formas de vida de grupos que habían establecido en ese lugar previamente y a través de distintas épocas. Asimismo, aunado a la arqueología ambiental, la cual se encarga de evidenciar la interdependencia entre las variables culturales y medioambientales, permitiendo analizar esas transformaciones que el territorio va experimentando a través de estas ocupaciones humanas. Por lo tanto, en este caso, podemos observar que en el Parque Nacional Lagunas de Montebello, la parte histórico-social conforma 44 hectáreas, que corresponde pues al 1% de ese territorio. Y bueno, el territorio es básicamente el escenario en el que se desarrolla la actividad y la cultura humana, por lo que los recursos y las características disponibles en ese territorio influyen tanto en el desarrollo de esas sociedades y al mismo tiempo las actividades que realizan determinados grupos sociales modifican el territorio. Es decir, se trata de una confluencia mutua. La patrimonialización del territorio, si bien lo fragmenta, como en este caso vemos en ambiental y natural o histórico y social, pues puede tener muchas más variables dentro de ese mismo territorio, pero no se trata de fraccionarlo como para analizarlo o conservarlo, ya que el territorio es una unidad y por lo cual se requiere analizar o conservar de manera no fraccionada. El sitio arqueológico de Chincultic, como los sitios arqueológicos abiertos al público en México, pertenece al Instituto Nacional, o está bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está integrado por 200 montículos agrupados en 6 conjuntos principales. Cuenta también con un cenote de agua azul y tuvo su auge en el Clásico tardío. Una de sus características principales es que la adaptación de los diferentes conjuntos arquitectónicos está adaptado al paisaje natural circundante. Y debido a la presencia de cuerpos hídricos, existen vestigios de ceremonias enfocadas en el culto al agua. Esta área histórico-cultural
le da al parque natural otro elemento para explotarlo, ¿no? De manera económica. Pero entre las normas para que esto suceda, pues existe ciertas regulaciones en su manejo, que sería regular el acceso y ejercer estricta vigilancia, establecer museos arqueológicos en los sitios ubicados en el Parque Nacional. La idea es que estos sitios ofrezcan a los visitantes los servicios básicos, lo cual también requiere cierta infraestructura. Y la idea también es diseñar y poner en marcha un programa interpretativo tanto del ambiente natural como del histórico social. Los derechos culturales y los pueblos indígenas, bueno, es un tema, digamos, que es demasiado amplio, pero nos vamos a tomar pequeños antecedentes como pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que señala, pues los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Entre sus características se encuentra la universalidad, es decir, que no dependen de otros factores como la nacionalidad, el género, el origen étnico, la religión, el idioma, etcétera. Y a su vez los derechos humanos varían desde los fundamentales, que sería como el derecho a la vida, hasta los que nos brindan valor y sentido, como el derecho al trabajo, la salud, la libertad, la cultura, entre otros, ¿no? Y bueno, entre los derechos culturales se menciona justo en el artículo 27.1 que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Sin embargo, bueno, los derechos culturales se han ido trabajando a lo largo del siglo XX principalmente, hasta completarse de manera más específica a inicios del siglo XXI. Y entre las definiciones un poco más completas que se ubican está la que da el informe para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizada por Farida Shahid en 2014, que nos menciona el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute. Es aquel derecho a las personas y de las comunidades a las que tienen acceso, y básicamente se trata de conocer, comprender, entrar, visitar, utilizar, mantener, intercambiar y desarrollar el patrimonio cultural, así como a beneficiarse del patrimonio, del mismo patrimonio y sus actividades, ¿no? Y en este caso la participación es un elemento indispensable, ya que la interpretación y el desarrollo del patrimonio cultural, así como diseñar y ejecutar políticas y programas de preservación y salvaguardia, entran dentro de estos derechos culturales que todos tenemos acerca de nuestro patrimonio. No obstante, los derechos culturales de los pueblos indígenas siempre se debaten como un punto aparte, es decir, los derechos humanos universales, como se dice, en realidad en ocasiones no son universales, ¿no? Y se tienen que debatir aparte. En este caso se encuentran los derechos de los pueblos indígenas, donde su avance ha sido lento, ya que se enfrentan con la reticencia de los estados nacionales, que desde su aparición han gestionado los procesos patrimoniales con un sentido de identidad y unidad, como ya lo mencionaba Altagracia. Entonces, los pueblos indígenas afectados por los procesos de colonización de la modernidad, despojados de sus territorios y en gran medida de su cultura, han sobrevivido con graves violaciones a los derechos humanos fundamentales, y otros factores que han influido en la violación de sus derechos culturales son la falta de representatividad, su escasa participación política, el despojo de sus territorios, la destrucción de sus recursos naturales, entre otros, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de lo que sería el patrimonio desde una perspectiva indígena, que pues se ha trabajado de igual manera desde las Naciones Unidas, desde la Organización Internacional del Trabajo, que sería esta que les pongo aquí. Y la idea es que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendiendo los recursos humanos y genéticos, las semillas, la medicina, en fin, entran aquí una infinidad de elementos que por más que se tratan de tipificar ampliamente para abarcar todo lo posible
todos los aspectos de las culturas indígenas, pues no dejan de dejar fuera algunos elementos, ¿no? Sobre todo porque cuando se trata de hacer una legislación sobre derechos humanos, pues resulta que no están presentes los pueblos indígenas o representantes de los pueblos indígenas. Para entrar en el estudio de caso en específico, la masacre de Chincultic, Chiapas, sucedió en 2008, cuando los integrantes de la comunidad Miguel Hidalgo en el municipio de La Trinitaria acordaron en asamblea ejidal tomar el sitio arqueológico. Entre los motivos se señalan que el INAH no daba un mantenimiento adecuado al sitio, además de que las ganancias que se gestionaban no repercutían en el bienestar de las comunidades de la zona. Para ello, los comuneros procedieron a desalojar al personal del INAH, tomaron las instalaciones y aplicaron la reducción del costo de entrada. Las autoridades ante esta situación convocaron a mesas de negociación en las que se ofrecían proyectos agrícolas a cambio de la devolución del sitio arqueológico. Sin embargo, ante la negativa de los ejidatarios y después de 26 días de resistencia, se ordenó su desalojo. Para ello, hubo una denuncia interpuesta por el INAH que solicitaba la restitución a la Federación tanto del parque en esa área como de la zona arqueológica de Chincultic. Ante esta demanda, el 3 de octubre del 2008 se realizó un operativo policíaco coordinado entre elementos de seguridad pública y de procuración de justicia del ámbito federal y estatal. Llegaron a la comunidad a las 11 horas cerca de 40 elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial, lanzando gases lacrimógenos y allanando varios domicilios. La respuesta de la comunidad fue acorralar a los policías, desarmarlos y retenerlos en la casa ejidal por varias horas. Esto provocó que alrededor de las 5:30 de la tarde arribaran 300 elementos más de la policía con el objetivo de liberar a los policías detenidos previamente por los habitantes. En este segundo momento, el enfrentamiento entre policías y la población fue inevitable. Mientras los pobladores repelían los ataques con piedras y palos, los elementos de la policía utilizaban armas de fuego, hiriendo a varias personas. Los resultados de este enfrentamiento provocaron la detención de 36 campesinos, 17 personas lesionadas, 6 por arma de fuego y 11 por golpes, y 6 personas perdieron la vida arbitrariamente. Este recuento lo retomo de los informes realizados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y es muy detallado. Yo hago un pequeño fragmento, pero bueno, en este se da un claro resumen de lo que sucede en estos conflictos que buscan la gestión de los sitios arqueológicos. Las comunidades vecinas están enteradas de todo lo que sucede, de que no hay recursos, falta personal, y ellos, bueno, buscan otras formas para gestionar estos sitios arqueológicos y que los beneficios obtenidos del turismo principalmente lleguen a las comunidades locales directamente. Como reflexiones finales, los sucesos como ocurridos en Chincultic definitivamente no deberían nunca repetirse. Sin embargo, cada vez existen más conflictos entre las instituciones y la ciudadanía por la gestión del patrimonio cultural y hasta la fecha no existe un órgano mediador especializado en el tema. Todo lo contrario, los constantes recortes económicos al sector cultural tienen efectos negativos y evidentemente las comunidades aledañas son testigos de ello, ¿no? El caso de Chincultic es un ejemplo evidente de que la protección a los derechos humanos en México es casi inexistente, aunada a los altos niveles de impunidad, desigualdad y violencia. Asimismo, a la posición del Estado para repeler las manifestaciones sociales. Creo que perdemos conexión con Fátima, pero bueno, esperemos unos segundos. Supongo que se reconectará en cualquier momento. Mientras, pues igual aprovecho para
decirles que Yolanda Gallaga también envía felicitaciones. Altagracia, que trajo su porra, ¿no es cierto? Trajo su porra, Altagracia. No, muy bien, muy bien. Pues creo que ya se está reconectando Fátima. Entonces, no te escuchamos, Fátima, y Hola. te dejamos de ver en tus conclusiones. Si quieres, retoma ahí. Ah, ok, en las conclusiones. Perdón, creo que sí es mi internet. Sí, no te preocupes, así pasa. Voy a intentar compartir. No, ¿verdad? Se ve la interfaz de PowerPoint, pero estamos en la diapositiva 4 todavía. Nos vemos otra vez. Ahí. No, todavía no. Bueno, lo que les comentaba era que ¿Eh? los conflictos vinculados con la defensa del patrimonio cultural en México deben ser tratados urgentemente desde un enfoque de derechos humanos, ya que el patrimonio cultural involucra más que un objeto material, un conjunto de relaciones sociales que son conflictivas desde un inicio. Y si nunca nos dicen que en los procesos de patrimonialización existen conflictos, pues simplemente creemos que los bienes culturales son patrimoniales porque ya son patrimoniales y nada más, ¿no? El caso de Chincultic es un ejemplo evidente de que la protección a los derechos humanos en México es casi inexistente, aunada a los altos niveles de impunidad, desigualdad y violencia. Y la pregunta que yo lanzaba al final es si están las instituciones estatales listas para cooperar en igualdad de condiciones con las comunidades herederas del patrimonio cultural. No sé si algunos de los compañeros trabajan en las instituciones federales y saben de algunos casos en los que ya se esté resolviendo estas problemáticas o qué sugerirían, ¿no? Desde dentro, porque desde fuera es muy fácil decir, ¿no? Bueno, pues podría existir una comisión que se encargue de estas problemáticas, pero bueno, la realidad interna nunca la conocemos y pues yo creo que los que están inmersos en ella nos podrían dar mayores señales, ¿no? Al respecto. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muy bien. Sí, bueno, pues creo que resulta muy claro cuál es la relación entre las presentaciones, ¿no? Hay una liga casi directa entre lo que nos contaba Altagracia y lo que puede pasar con una visión estatal tan, decíamos, el pasado tan monolítica, ¿no? Tan con esta tradición postrevolucionaria eh, tan de los caudillos, ¿no? Tan en el contexto del maximato y todas estas eh, dinámicas de acomodo político en México y que 100 años después siguen teniendo repercusiones en el modo en el que se entienden los espacios patrimoniales. Y ahí es donde quería que tuviéramos la experiencia de Andrea, porque me parecía, y quizás por ahí es donde nos puede contar ella, que, que hay a lo mejor en lo inmaterial, como en la tradición, un proceso de patrimonialización quizás no tan duro desde el Estado, pues, pero que se puede ir dando y que a lo mejor quizás, ¿no? Nos va como poniendo un contrapeso a lo que sucede desde el concepto de patrimonialización en términos como del turismo, pero que también estos objetos que se venden durante las peregrinaciones, pues también un poco que se insertan y la peregrinación misma, pues en una dinámica, de cierto modo, turística, ¿no? Entonces, como eh, todos esos componentes que parece que están como aquí, ¿no? Alrededor de esta idea, y es la intención como de esta mesa, de la idea de la patrimonialización, ¿no? Es decir, como este espectro de como desde algo que va sucediendo a partir de las investigaciones arqueológicas respecto a un fenómeno cultural o artesanal de una serie de objetos hasta el drama, pues, de lo que pasó en Chincultic, ¿no? Que, bueno, yo me atrevería a decir que, pues, no es que hayan perdido la vida, los asesinaron, pues, es decir, ¿no? Y el drama de lo que pasó
se repite hasta hace muy poco en otro caso también de toma de una zona arqueológica en México, y que al parecer esta idea del control y del poder que se ejerce a partir de la administración de los sitios es algo que el Estado no quiere perder, y Altagracia nos explicaba bien como por qué, ¿no? O sea, de qué está detrás de todo esto. Yo más bien ahí ya las invitaría a que quizás a partir de lo que escuchamos juntas, comenten, ¿no? Un poco a lo mejor que pudieron encontrar en, en el sentido de contactos entre lo que nos platicaron, ¿no? No sé quién quiere empezar por ahí. Yo ponía esas cosas sobre la mesa, pero ustedes ¿cómo lo ven? Yo encontraba la relación con la frase que mencionaba Andrea al final de su presentación sobre culturas compartidas, responsabilidades compartidas, ¿no? El problema es qué canales necesita abrir el Estado para que se genere esa responsabilidad compartida en comunidades y las instituciones, porque evidentemente el Estado no puede hacerlo todo, pero tampoco deja o facilita los canales para que las comunidades puedan ayudarlo, ¿no? Y pues lo que implica también eso, la apertura, ¿no? Sería pues una valorización del patrimonio desde una manera no institucionalizada. Entonces, pues creo que nada está ahí la clave, ¿no? En compartir la responsabilidad. La problemática que se plantea me parece muy interesante, la verdad, que las intervenciones que habéis hecho, tanto Altagracia como Fátima, y la problemática que se plantea en este caso, desde mi punto de vista, es que hay todavía desde las instituciones una falta de respeto a esa diversidad cultural y a esa identidad que tienen las diversas comunidades, porque hay intereses, digamos, que están por encima de todo esto, ¿no? Y que priman. Hay intereses que priman económicos y muy diversos que priman por encima de toda esta identidad cultural y todo este patrimonio. Entonces, a veces es muy difícil que se impliquen, y en España también pasa, donde muchas veces pues, todo esto se pone en un plano secundario. La cultura al final, cuando hay épocas de crisis o cuando hay problemas, siempre se relega a un segundo plano, por no decir más atrás todavía, ¿no? Entonces, pues se habla mucho, ¿no? Políticamente se utiliza mucho este tipo de cuestiones en el hay que hacer, tenemos que hacer, hay que abordar, pero luego a la hora de poner realmente las soluciones sobre la mesa, esto no sucede o llega tarde, ¿sabes? Cuando parte de esta cultura y esta identidad se va perdiendo, lamentablemente, ¿no? De todos estos elementos se van perdiendo. Entonces, claro, el patrimonio inmaterial es muy importante desde ese punto de vista, porque se trata de poner en valor esas identidades, esa transmisión de conocimiento, de generación en generación, todo este tipo de elementos que no podemos tocar, pero que sí forman parte muy importante del patrimonio que atesoramos todos, ¿no? En comunidad. No sé exactamente cómo sea el caso en España, pero sí hay una relación intrínseca en cómo se ve en España y cómo se ve en México. En México, pues naturalmente, desde este discurso reivindicatorio de la conquista, cuando allá las esferas de poder, pues opinan totalmente opuesto, ¿no? Y es allí donde se engancha, ¿no? Esta ideología de la revolución, ¿no? De volver al pasado porque nos hicieron y ya saben todo esto, esto que se dice. Enrique Florescano tiene unas líneas que me gustaría rescatar, y él dice: es mérito del Estado mexicano haber creado una noción de identidad nacional y de patrimonio cultural aceptada por vastos sectores de la población del país. Y esto también porque Sam en la mesa pasada decía que pues que le llamaba la atención, ¿no? Como en México sí, aquí había puro poder, pura identidad, pero no, o sea, está perfectamente estructurado, ¿no? Y tiene más de 100 años la gestión de esta identidad, directamente también relacionada con este discurso, pues, anti-España, no sé, las cosas en México se dieron de una manera muy atropellada, muy locochona, y este es el resultado de esa percepción. Por otra parte, no,
allí por el momento quería también como abonar esta parte que finalmente no es ajeno lo que está pasando, la concepción desde España a la de México son contrapuestas, pero precisamente por un devenir histórico encontrado. Y yo creo que las soluciones, aunque tengamos el mismo problema, sí deben de estar adaptadas a lo que hemos estado viviendo, ¿no? A la historia de cada sistema en cada país para poder encontrar la solución. Sí, y es que me gustaba esta idea de entender la patrimonialización oficial como una rama, como una manera, como una expresión del corporativismo, ¿no? Esa idea es fuerte porque digamos que le da un concepto particular, ¿no? Como muy claro de esto que decimos siempre, ¿no? Como del Estado, como del INAH, como aparato de control de la historia, de las narrativas, de los discursos sobre el pasado arqueológico en México al menos, pero esto bajo el enfoque del corporativismo lo hace mucho más claro, pues porque explica la manera en la que se están cooptando las relaciones de poder que giran alrededor del patrimonio. Bajo esa misma lógica en la que se hizo en las organizaciones campesinas, ¿no? Por ejemplo, y que esa lógica de la organización campesina que fue, o pretendió, pues no fue totalmente nulificada, pero pretendió hacerlo estos sindicatos charros, decían, ¿no? Precisamente corporativismos sindicales y gremiales, obreros, campesinos, que, que llegan hasta estas fechas del siglo XXI, esas formas de organización y que se siguen encontrando todavía con con esta visión cerrada de lo que tiene que ser el patrimonio y la administración del patrimonio. Yo insisto que debe tener como hay una razón concreta de conservación, ¿no? Lo platicamos alguna vez. Eh, pero no abrir el espacio como a visiones distintas terminan en cosas como el caso de Chincultic, pues, ¿no? O sea, porque no hay una capacidad de encontrar espacios de diálogo por las tradiciones de ambas lógicas. Ahora, también es cierto, y por ahí yo no sé en tu investigación cómo lo has visto, Fátima, también es cierto que la noción de la arqueología como pasado común de los pueblos indígenas también es una noción que construyó el Estado. Es decir, no nos construyó solo la noción de que la arqueología o de que el pasado prehispánico nuestra raíz como nación mestiza, como Estado nacional, sino también se la construyó a las comunidades indígenas. Es decir, la forma en la que, eso yo lo digo con toda sinceridad, ¿no? O sea, las comunidades indígenas antes del INAH, por decirlo así, no se reconocían con las ruinas, con las piedras que estaban ahí, porque el discurso de la liga histórica, ¿no? de la secuencia histórica que los lleva hasta las comunidades indígenas de hoy en día, la construyó la antropología mexicana. Y entonces ellos utilizan este discurso estatal en su beneficio, ¿no? Yo trato de ser siempre muy cuidadoso en este sentido, como por no generar eh, opiniones de valor, ¿no? Respecto a si está bien o está mal, ¿no? Pero es algo que sucede. Y lo que justamente trato de poner aquí en la mesa para que me acompañen a pensarlo es, uh, entonces, ¿cómo podemos funcionar, ¿no? Es decir, si de algún modo el aparato de conservación estatal tiene una razón de ser, en un sentido justo corporativista, que otorgaba el control ideológico del pasado por un fin específico, pero que también ese mismo discurso es utilizado por las comunidades indígenas para hoy en día reivindicar sus derechos. ¿Cómo conciliamos quizás, ¿no? Este juego bastante complejo de intereses, ¿no? A mí me parece como muy claro estos diagnósticos que nos presentan, y a lo mejor podríamos empezar a preguntarnos de qué manera desentrañamos todo esto. Una pregunta concreta sería, si la administración de la zona arqueológica de Chincultic la tiene la comunidad, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo funcionamos a partir de eso, por ejemplo?
Está difícil, ¿verdad? También yo lo he pensado mucho tiempo y no encuentro la respuesta. Pues les comparto el caso de Guanajuato. Para poner en contexto a Andrea y a Sam, pues el país está pues ahorita fuertemente dividido en facciones partidistas, ¿verdad? Y Guanajuato es casi centro geográfico de México. Tiene una tendencia de oposición, férrea oposición, ahorita al gobierno en turno. Y siempre lleva la contraria, Pero de un tiempo para acá ha estado gestionando con el INAH, desde luego, pero a partir del Instituto Estatal de la Cultura, el manejo de las zonas arqueológicas. Y lo está haciendo acompañado, o sea, desde que el arqueólogo va a visitar, la comunidad ya está enterada, ya está participando, se autoemplean, bueno, no se autoemplean, se emplean vecinos de la comunidad en todo lo que tenga que ver con poner en marcha la zona arqueológica, su rescate y ya su proyección como un lugar para ser visitado. El trabajo pionero en esto, si mal no estoy, y a lo mejor tú lo sabes bien, Juan, es de Carlos Castañeda en la zona de Plazuelas. Hubo un problemón también con la comunidad, porque finalmente en determinado momento pues había una oposición, la comunidad pues sentía suyo el sitio de alguna forma y no, como que no le seguían las instrucciones al arqueólogo. Finalmente la zona prosperó y el modelo prosperó y ya hay más zonas arqueológicas en Guanajuato con este modelo. Ajá. Que es Arroyo Seco, El Cóporo, Cañada de la Virgen, y se me está olvidando otra. Pero, ¿cómo le hicieron? De verdad fue un esfuerzo coordinado entre los 3 niveles de gobierno y la comunidad. Mucho empuje para la comunidad, y esto se le debe a Carlos Castañeda, justamente. Fue un trabajo difícil, pero ahí va sobre ruedas, con sus problemillas de repente. Pero es una comunidad distinta, ¿no? Es decir, la composición sociodemográfica de los pueblos de Guanajuato es distinto a los de Chiapas, y su historia, por supuesto, es otra. Es decir, su relación identitaria con las zonas arqueológicas es otra, ¿no? Y yo no sé, porque no exactamente cómo fue la negociación con las comunidades aledañas o los dueños de los predios donde están las zonas arqueológicas para que el gobierno del estado administrara el sitio, que por cierto, para quienes no lo saben, eso funciona por un hueco en la ley federal que se aprovechó para eso, porque en teoría la gestión y administración de los sitios tendría que tener ámbitos federal, pero como hay un espacio para que se pueda coadyuvar con gobiernos estatales y municipales, pues de ahí se agarró Guanajuato para patrimonializar una zona arqueológica. Y qué bueno que lo mencionas, porque yo lo quería decir también, que en términos generales no se ve mal, o sea, no como por la generalidad de las personas, esta forma de apropiación del patrimonio, pero la forma de apropiación del patrimonio que buscaba la gente en Chincultic, sí, ¿no? Es decir, en Chincultic, a los indígenas, el gobierno del estado, con la, no sé si decir complicidad, la omisión o qué, del INAH, les echó la policía y los mató. Y en Guanajuato se les aplaude un esquema de negocio para administración particular, porque aunque sea un asunto de gobierno estatal, hay detrás intereses económicos que están yendo en contra de la idea, al menos que está plasmada en la ley federal, de que el patrimonio nacional tiene que ser eso, nacional. El resultado concreto de una forma de patrimonialización como en Guanajuato es que, a diferencia de todo del país, en Guanajuato sí te cobran por entrar a las zonas arqueológicas, aunque seas mexicano y aunque sea domingo, cosa que no pasa en otros sitios, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en Chincultic? ¿Cómo se hubiera administrado ese sitio? No lo sé, es decir, no sé, no podemos saberlo, pero es interesante estos dos ejemplos, ¿no? Pero perdón que me agarre, es que me gusta mucho ese tema. Por eso yo recurro a la noción de territorio, ¿no? Porque considero que lo que hemos hecho hasta ahora es homogenizar la gestión del patrimonio arqueológico, cultural, pues de manera igual en todo el país, pero pues México es multicultural y pues a la vez es multiregional y multiterritorial, ¿no? Entonces,
creo que no sé si cabría o no sé si exista una tal vez como territorialización del patrimonio, que sería como al contrario, ¿no? Adaptar el patrimonio a las necesidades del territorio y no el territorio adaptarlo o a lo que conocemos como patrimonio ahora, ¿no? O cómo se gestiona. No sé, o sea, creo que es como más enfocado a las necesidades y contexto de cada sitio arqueológico o de cada bien patrimonial y las comunidades que están alrededor. Entonces, creo que podría ser desde ahí y por eso podemos encontrar pues diversos modelos que a lo mejor ahora el que nos menciona de Guanajuato pues nos sorprende, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero bueno, es un contexto político diferente, unas comunidades diferentes con problemáticas distintas que, bueno, veamos cómo se desarrolla ahora, ¿no? Pero creo que va por el territorio también. Sí, sí, sí. Sam está por aquí acompañándonos en la sesión. Aquí está, ya aparece ahora. Y querías comentarnos algo, ¿no? Al respecto. Sí, bueno, antes que nada, felicidades a los ponentes, fueron ponencias muy buenas, muy interesantes, y solo para intervenir un poco, sí, creo que la cuestión de la región, ¿cómo se dice? La regionalización del patrimonio y por ende su manejo también es clave, ¿no? Pasa lo que pasa con la ley federal, pues hasta cierto punto los estados y hasta los municipios también han estado haciendo de alguna forma este tipo de relaciones interinstitucionales, pues aún sin la normatividad ni nada. Por ejemplo, me ha tocado en el caso de la zona arqueológica del Tajín, Veracruz, ver esfuerzos muy buenos para coordinar entre diferentes niveles del gobierno, diferentes actores sociales, de acuerdo con un plan de manejo, un plan maestro. Yo quiero pensar que hay potencial para que esas cosas empiezan a resolver asuntos, para que no pasen cosas como pasaron en Chincoteac. Sin embargo, siempre es cuestión de lana, ¿no? O quisiera uno, dinero, pues quisiera uno tener la posibilidad de hacer todas las investigaciones sociales necesarias antes de empezar una investigación arqueológica, pero pues, ¿de dónde viene el dinero? Por otra parte, yo, hablando de me interesaría quizás saber cómo Andrea ve ese asunto de esa cuestión regional. Me acordé por otro panel en que estuve yo, la bronca ahí fueron que fue, si no mal me acuerdo, las comunidades autónomas, ¿no? Y que había mucha legislación, pero estuvo todo muy diversa, pero muy complicada para trabajar entre regiones. Entonces, también me pregunto, pues, hasta qué punto podemos irnos para allá. Os iba a comentar precisamente ese punto, porque yo, precisamente, bueno, yo formaba parte del equipo de trabajo de la otra mesa, de lo que expuso mi compañera Virginia, porque precisamente nosotros tenemos una problemática, por eso, aparte, bueno, algo que afecta mucho al patrimonio y que es un lastre que arrastra el patrimonio en general, es la politización que tiene tanto el patrimonio como la historia. Y esto sucede desde siempre y no podemos huir de ello, lamentablemente. Entonces, ese uso partidista y político de nuestra cultura y de nuestro patrimonio es un lastre que arrastramos. Y es muy complicado deshacerse. Y luego, por otro lado, en España, vosotros echéis de menos, ¿no? O que una regionalización, digamos, de la aplicación de la ley. Sin embargo, nosotros en España, al revés, o sea, los arqueólogos, el gran problema que tenemos es que aunque hay una ley nacional, España está dividida en 17 comunidades autónomas y tenemos 17 leyes diferentes. Entonces, yo como arqueóloga, si trabajo en cada una de esas comunidades autónomas, me tengo que regir por leyes totalmente diferentes que aplican al patrimonio circunstancias totalmente diferentes, exigencias totalmente diferentes y lejos de ser positivo, nos genera muchos problemas. Porque mientras en unas comunidades, por ejemplo, la presencia de un arqueólogo es obligatoria a pie de obra, en una obra por ejemplo, de una carretera, etcétera, etcétera, pues en otras comunidades, pues con una visita semanal se cubre el expediente, ¿no? Hay,
cosas tan diversas y tan diferentes en un mismo país con un patrimonio pues bastante uniforme, digamos, donde es verdad que cada comunidad tiene, digamos, pues con el caso de Asturias, ¿no? Que está muy ligado, por ejemplo, lo que he comentado yo sobre el azabache, es un patrimonio muy diferencial de Asturias y de esa comunidad autónoma, pero en general tenemos un patrimonio compartido que se rige por 17 leyes distintas y eso genera mucho problema y que muchas veces pues eso contribuye a la destrucción de elementos patrimoniales, al abandono de mucho patrimonio también. Sí, es que, bueno, y en el debate en aquella ocasión respecto de Chincoteac, platicábamos, ¿no? Igual por ahí en otros espacios que tenemos en ARC, que eh, además de que hay como un desconocimiento como de la forma en la que se administra el tema como de los ingresos en las zonas arqueológicas, que yo creo que es lo de menos, ¿no? Si sí es cierto que no es el INAH quien cobra directamente o quien se ve beneficiado directamente de los cobros en las entradas, sino que entra al aparato de Hacienda y bueno, es un rollo burocrático que la gente no tendría por qué necesariamente saber. Pero creo que no está ahí el debate ni siquiera. O sea, cuando tú le preguntas a alguien dentro de esto qué pasó en esa ocasión, te dicen, bueno, es que la gente no estaba entendiendo esto y esto y esto, y por eso se vio la confusión. Pero creo que no es solo eso, ¿no? Es mucho más profundo. Y nos preguntábamos en aquel entonces sobre este tema y hay como dos formas de verlo, quizás como desde la parte de la gestión cotidiana del sitio, decíamos, bueno, de qué manera generar los mecanismos para que una comunidad de cierto número de habitantes con cierto acceso a los recursos financieros pueda mantener un sitio en todo lo que implica, ¿no? Un poco conectando lo que decía Sam respecto al dinero, ¿no? Que al final tiene que ver con el asunto del mantenimiento y la conservación, la difusión, la interpretación es dinero, ¿no? O sea, así como lo visualizamos en términos de proyectos apoyados por un recurso, ¿no? Si hay otros mecanismos de hacerse del recurso financiero para generar esos mismos proyectos, a lo mejor ahí está la salida y habría que pensarlo. Pero si no, es un tema como de recursos, lo que tiene que ver con la administración. Y al final me parece que los fenómenos de patrimonialización es justo es un fenómeno de gestión en términos de recursos. ¿Qué hubiera pasado en Chincoteac si la administración queda en manos de la comunidad en términos, no sé, puede ser como una unión de campesina o quizás el municipio, no lo sé? Es un ejercicio que al que creo que le tenemos miedo. Eso también me refería la vez pasada respecto al término de como de la pérdida, ¿no? Es decir, tenemos miedo a no tener la capacidad de cuidar eso que tenemos la obligación de cuidar justo por lo que nos decía Altagracia, ¿no? Porque se construyó esa responsabilidad en el instituto y no lo quiere soltar. Claro, porque, bueno, les ponía en el panel donde estuvo Sam que era como querer independizarse cuando uno tiene 15 años, ¿no? O sea, pero no porque seamos una sociedad inmadura, sí, en cierto sentido hay cierta inmadurez, falta valorizar, bueno, poner en valor, entender, estudiar, ¿no? Educarnos en ese sentido, pues para ver qué tan dispuestos estamos a asumir esa responsabilidad, ¿no? Y a poner la identidad en nuestras propias manos, porque realmente imaginemos un día sin el INAH, ¿no? Un día sin un programa de desarrollo nacional en términos de cultura. Nos estaríamos dando un balazo en el pie si queremos desaparecer las instituciones. Y yo creo, como dice Fátima, que sí, debe de haber como alternativas, ¿no? Así como en otras áreas de la vida nacional, por ejemplo, los centros de justicia alternativa, ¿no? Aparte de los tribunales y de etcétera, pues hay otras formas de conciliar, ¿no? Y yo creo que para ir avanzando sobre eso, podría mucho ayudarnos, ¿no? Como mediar, antes de pensar como en una rebelión que no queremos, porque finalmente el Estado marca unas directrices muy importantes en términos de cultura y así hemos sido educados. Sí, voy a retomar un comentario de Facebook de Luisa Alba, que les puse aquí en el chat y lo leo para quienes ven la transmisión. Dice,
El papel mediador, hablando de la mediación que decías, es muy importante. Incluso se ven organismos como la CAFA, ¿no? En Europa, y te preguntaríamos, Andrea, ¿qué es la CAFA? En Europa, que aparte de autentificar piezas de arte, es un instrumento árbitro de mediación legal sobre el patrimonio. ¿Tú sabes cómo funciona este mecanismo? Bueno, por ahí Luisa, si nos abundas en este concepto de la CAFA. Ahora mismo no sé exactamente a qué se está refiriendo, la verdad. Por ahí que nos puedas comentar, pero esta idea de mediadores, de instituciones mediadoras, podría ser una salida, no sé, ¿cómo lo ven? Es decir, construir, y a lo mejor los arqueólogos y antropólogos y arquitectos y todos los que estamos en esto, tendríamos que seguir el camino de constituir organismos intermediarios de negociación, de mediación. ¿Va por ahí entonces quizás? O sea, y eso implica un ordenamiento también diferente, o sea, en México no podemos usar la ley de 72, definitivamente ya es una bella ley, en su tiempo funcionó mucho tiempo, o sea, dime cuántas leyes son operantes durante tanto tiempo, y por ahí está un comentario aparte también, ¿no? En ese sentido, de Fernando de León. Uh-huh. Sí, si quieres leerlo, lo leo, no te preocupes. Dice, podría ser útil, dice Fernando, una norma general de patrimonio cultural y a partir de ahí sentar bases para cada estado y a su vez los municipios y los grupos tengan mecanismos de participación más activos. Bueno, pero es que esa es la ley federal, es una ley general, ¿no? Una ley federal, una ley que aplica en todo el país y cada vez los estados en México van construyendo su legislación de patrimonio cultural, pero al menos en lo que yo veo y en mi experiencia, eso quizás tenga que ver con una falta de coordinación legislativa, pero la mayoría de las veces construye problemas, ¿no? Porque se contraponen las leyes a la ley federal. Y entonces las leyes estatales, por desconocimientos legisladores de la ley federal, o a propósito, generan controversias respecto a atribuciones que le dan a ciertas instancias de los estados, que son atribuciones exclusivas del INAH o de la federación. Es que hay un culto exagerado a la ley de 72 y discúlpame que te lo diga, pero porque existe, todavía sigue vigente, pues digo, si la vamos a cambiar, yo soy un entusiasta de que se revise, por supuesto, pero no sé entonces si el camino es cambiar las leyes estatales y entonces por presión cambiar la ley del 72 o de plano ignorarla y hacer como que no existe. Y a partir de gestión con millones de pesos de los gobiernos de los estados, pues hacer que el INAH doble las manos en los proyectos locales. Yo no sé si es por ahí, pues eso es lo que no lo sé. O sea, no sé quién tiene que impulsar ese cambio a la ley federal. Yo creo que sí tiene que empezar desde abajo. El Estado no lo va a hacer porque no le conviene. Ha funcionado muy bien. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Estos espacios de mediación, les preguntan para ustedes, tendrían que caminar no solo a encontrar puntos de encuentro, a generar puntos de encuentro entre la legislación, el marco legal nacional y las comunidades y sus realidades, sino a lo mejor hasta empujar la construcción de nuevos marcos legales. Es decir, la patrimonialización va a pasar por ahí, va a pasar por un tema de construcción de normativas. Tiene que hacerlo. Al ser un objeto de interés público, en determinado momento va a pasar por la normatividad. Pero a lo mejor este proceso no empieza necesariamente con cambiar las normas y hacer una reestructuración, ¿no? Sino puede ser eso, un proceso social. Y después, cuando el Estado ve la necesidad de hacer la reforma, porque ya se está gestando y en realidad está ocurriendo, ¿no? Con todos esos procesos de apropiación del patrimonio. Creo que debemos de insistir para que en determinado momento pueda avanzar hacia una normatividad. Dice, no sé si quieres comentarnos en voz, Antonieta, por acá, no hay problema. Digo, estamos acá tranquilos en la reunión, apenas vamos empezando a pelear. Es que tengo niños por acá, tengo un kinder, mejor leída, por favor. No te preocupes. Mira, dice Antonieta que nos acompaña aquí en esta sesión, además de que va a estar con nosotros en la sesión del sábado en Mineral, también y que tiene que ver, sobre todo quienes la conocen recordarán su trabajo sobre interpretación. Y bueno, Antonieta nos dice es que no es mala la ley del 72,
sobre todo si la contextualizamos en el ámbito latinoamericano. El problema principal está en su aplicación. El tema de Guanajuato yo no lo vería como un hueco, sino como una ventana explícita, polémico y todo, no hay duda. Y dice también Luis Alba, que está comentándonos en Facebook, Luisa Alba, dice, el arbitraje es la administración de justicia por árbitros. El Instituto de Arbitraje de los Países Bajos ofrece procedimientos de arbitraje rápidos y eficaces. El arbitraje NAI promedio toma aproximadamente 9 meses desde la solicitud hasta la adjudicación final. Los premios son vinculantes para todas las partes. El arbitraje reemplaza los procedimientos ante el tribunal. Yo no soy abogado, entonces no sé si una figura de arbitraje está contemplada en la ley, no la ley federal, sino en general la ley en el marco normativo mexicano, la Constitución mexicana, y cómo se insertaría. Ahí por eso hay algún abogado que nos comente, nos hacía falta por aquí un abogado, ya que empezamos a hablar de leyes, pero al final pues entiendo que este tema del arbitraje es esto, es mediación, ¿no? Que es un poco lo que decíamos. O sea, un tercero que dirime estas controversias. Pero insisto, yo no sé, de nuevo, pues cómo lo piensan, yo no sé si la solución a esto es legal, es decir, no sé si es jurídica, no sé si es en los tribunales. ¿Tú qué dices, Andrea? Es que es un tema muy, muy delicado y sobre todo, pues, la base de un arbitraje, como se habla, una mediación, tiene que ser una mediación imparcial, evidentemente, ¿no? Que sea una visión objetiva de lo que se aborda. Y es tan difícil en este campo, yo lo veo tan difícil, porque siempre hay intereses, siempre. El patrimonio siempre está ligado a intereses muy variados, oscuros en muchos casos, en otros casos más abiertos, ¿no? Pero siempre hay intereses que condicionan todo esto. Y yo por experiencia, ¿no? Por lo que sabes, por mi trabajo diario, que al final yo llevo desarrollando la profesión desde hace 20 años como arqueóloga en España, es un tema tan complejo, hay tantos intereses que está fuera de nuestras manos, lamentablemente, controlar, que es complicado. ¿Hay que buscar una solución? Sí. La vía es compleja todavía. Sí, yo ahí también te quería preguntar, Altagracia, porque me gustaba con la idea de tu recuento ¿no? Como temporal, como el concepto del patrimonio desde el poder del Estado. ¿Qué seguiría? O sea, como en tu recuento, ¿cuál sería la siguiente diapositiva? Ya te quería preguntar. Sí, me quedó trunca. Miren, me faltó abundar en los años 40, 50 y 60, pero porque es muy homogéneo, es el gobierno de la revolución, pero sí tiene sus especificidades. Después viene lo que le llaman la reforma moral de los años 80, ya es una entrada al neoliberalismo, despacito, tranquilo, sin estar tan apurado, pues es una apertura. Se dan cuenta que el cierre de fronteras, que la sustitución de importaciones pues no permite que el país se sostenga, y eso también tiene un impacto directo en la concepción de patrimonio cultural, que sigue siendo la historia y el patrimonio como ese centro en donde se va a mantener el poder, pero pues ya hay que irlo, ¿cómo se dice?, abriendo internacionalmente. En los años 90, efectivamente, pues con los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, ya empieza, pues, ya tiene una etiqueta aquí muy clara de turismo, ¿no? Que no es que no la haya tenido anteriormente, sí, pero vamos a compararlo así. Hasta los años finales de los 70, principios de los 80, era como vender churros en una bolsita de papel estraza y te subes al camión. En los 90, el señor de los churros ya se vuelve una empresa de churros bien establecida. Entonces, sí, eso pasa en los 90. Ya hay un sistema, ya se estructura muchísimo mejor con secretarías. Las secretarías de Estado ya tienen planes bien definidos en relación con el patrimonio cultural y el turismo. Actualmente también, de hecho, hay una coordinación en la Secretaría de Cultura de Patrimonio Cultural y Turismo. No es solo patrimonio cultural, es y turismo. ¿Eso qué significa? Sin embargo, el discurso se está regresando, ¿no?
a los años 70 y probablemente un poquito más atrás, lo que impide, al menos en términos ideológicos, que se den como cambios y transformaciones importantes en la forma en que la sociedad se apropia del patrimonio. ¿Sí? Vamos a hacer esta espiral, ¿no? Este eterno retorno, y probablemente nos encontremos con lo que pasaba por allí de la década de 1970. Claro, con sus diferencias, obviamente, derivadas del momento histórico que estamos viviendo, pero es muy parecido. Y en ese contexto que pones, pues menos van a cambiar la ley 72, ¿no? Es decir, pues es la ley de ese tiempo, es la ley que funciona, ¿no? Es que preguntaba porque quería conectar con Fátima respecto a si después de esto es un camino paralelo la gestión comunitaria del patrimonio, o es la consecuencia de esta, como de este suceso, de esta sucesión de hechos, ¿no? de perspectivas sobre el patrimonio. Es decir, la idea del que pareciera cada vez más fuerte, ¿no? O sea, cada vez es más común la intención de las comunidades organizadas, indígenas o no indígenas, pero finalmente los gobernados, decía Altagracia, ¿no? De organizarse para, en principio, gestionar materialmente su patrimonio, o el patrimonio que comparten espacialmente, territorialmente, pero cada vez es más claro también la gestión ideológica o de los discursos de ese patrimonio, que yo creo que eso al poder le debe causar bastante problema, ¿no? Pero es la consecuencia, o sea, va por allá, o sigue siendo y seguirá siendo siempre una alternativa a contracorriente, una alternativa disidente. ¿Cómo lo viste ahí? ¿Y qué ha pasado también un poco después de todo eso ahí en Chiapas, no? Ay, es difícil, no sé, porque yo creo que es más como la gota que derramó el vaso, ¿no? Y en muchos aspectos, porque, o sea, la violencia que se genera en las confrontaciones de protesta social por parte del Estado, la hemos visto, bueno, en muchísimos aspectos y en distintos casos, unos más sangrientos que otros, etcétera, ¿no? Entonces, la violación a los derechos humanos siempre está ahí, y en el caso de las comunidades indígenas, yo creo que es muchísimo más que en cualquier otra comunidad mestiza en México, ¿no? Entonces, eso aunado a que pues no hay en realidad esa participación horizontal que debe haber directamente con las comunidades. Por ejemplo, veíamos en algunos procesos del inicio de la arqueología en México que ayudaban las comunidades como peones en la construcción o en las excavaciones arqueológicas, ¿no? Incluso hay fotografías en donde se ve el proceso de las excavaciones y toman algunos de los indígenas o de los habitantes locales en esas fotografías, ¿no? O sea, esta documentación de participación, pero como participación limitada hasta cierto punto, en donde tú solamente, no sé, nos ayudas en estos elementos y hasta ahí, ¿no? Entonces, es también como ese proceso de más bien, sí, de colonialidad, pero interna, porque claro, las universidades cuando, incluso los profesionales, cuando van a trabajar con las comunidades, pues igual, ¿no? O sea, siempre hay como esa visión del que va sí, como erudito o como especialista, y ve al otro como un objeto de estudio o como al que le va a sacar información para sus trabajos, pero nunca se ve como en este plano horizontal, ¿no? Entonces, pues sí es como todo un proceso, y es muy difícil, no sé yo cómo contestar a la pregunta, pero pues sí hay que, no sé, cuestionarnos desde ahora lo que implicaría, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, estamos viendo en otras latitudes, por ejemplo, Argentina, la restitución de restos humanos, lo que implica, ¿no? Algunos dicen, no les regresen los restos humanos a los indígenas porque pues los van a enterrar nuevamente y se va a perder la información científica. O sea, entonces ahí es, pues, ¿qué valoramos, no? Si la información científica, el patrimonio cultural o el objeto tal cual en su contexto original, como
como un objeto, no sé, ceremonial o de otra índole, ¿no? Entonces, no sé, es como poner a dialogar, pero de manera horizontal, todas esas aristas que entran en un determinado bien patrimonial. Y eso es muy complicado. No lo sé. Pues sí, pues estamos casi por llegar a nuestra hora en la que marcamos que cerrábamos la mesa, pero me encantaría que pudieran compartir, pueden, si quieren, abundar un poco sobre lo que presentaron y si no, a partir de lo que estuvimos platicando en esta segunda parte, pues hacer un cierre, un comentario final o algo que por ahí a lo mejor justo como tratamos de hacer siempre, pues que nos vaya dando perspectivas como hacia dónde caminar y a lo mejor de qué forma podemos organizarnos, ¿no? Y construir a lo mejor juntas un algo que vaya eh, surgiendo de estas conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues como por ahí yo las invitaría, quien quiera, no hay necesario seguir ningún orden, pero adelante, quien lo desee. Bueno, pues yo si os parece, un poco para poner de ejemplo la temática de lo que yo he hablado en este caso, ¿no? Y que veáis un poco pues, estas contradicciones que se generan en torno al patrimonio, en torno a toda esta temática que estamos hablando y esta problemática de si pues, las administraciones se implican, no se implican, qué pasa con el patrimonio. Yo os puedo poner ejemplo pues, precisamente la cultura del azabache, ¿no? Algo que como os he expuesto de forma muy resumida, porque evidentemente es mucho más que lo que yo he contado, ¿no? Algo en el que nosotros siempre decimos en el proyecto que hemos puesto en marcha, que nosotros llegamos tarde en realidad. Porque a pesar de que es una cultura absolutamente diferencial, singular, de esa comunidad autónoma en concreto, que es Asturias, en el norte de España, que está vinculada con esa cultura, con ese patrimonio desde hace siglos, sin embargo no se ha hecho nada hasta ahora. No se ha hecho nada realmente, no. O sea, en Asturias tenemos centros de interpretación de todo tipo, de la leche, de la madera, del lobo, de lo que se os ocurra. Hay cientos y cientos y cientos de museos, centros de interpretación y demás, y sin embargo con algo tan singular que nos diferencia de otras comunidades, no se ha hecho nada, ¿no? No hay ese centro de interpretación, no hay una protección. ¿Por qué? Porque no se ve, o no se, las administraciones al final no miran a largo plazo, ¿no? Sino que miran los beneficios, yo creo que a corto plazo. ¿Qué pasa? Que buena parte de ese patrimonio se ha perdido. ¿Por qué? Porque los protagonistas de ese patrimonio ya han fallecido. Entonces, lo que hay ahora en realidad con la cultura del azabache es un uso ya más moderno de joyeros, artesanos que trabajan con esa materia prima, pero buena parte de esa cultura ya se ha perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque lleguemos tarde, llegamos, hay que hacerlo, hay que recogerlo y hay que ponerse en marcha. Granito de arena no hace granero, no, o grano no hace granero, pero ayuda al compañero, que dice el refrán. Ponernos en marcha, juntarnos y ver un camino, una salida para poner en valor todo esto y teniendo en cuenta pues eso, esas diversidades culturales, esas diferencias y esas situaciones, ¿no?, tan singulares de cada comunidad. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea, por estarte desvelando con nosotros. Nosotros aquí todavía estamos de día. No hay Todo problema, muy a encantada de haber gusto, estado muy aquí. a gusto. Tú ya estás muy noche. Gracias por acompañarnos. Fátima Altagracia, quien guste. Pues yo los invitaría a que reinterpretemos nuestro patrimonio cultural lejos de lo que nos han estado enseñando, ¿no? Ese como reaprender. De verdad significa para nosotros tanto esa estatua de fulanito, de verdad representa algo para nosotros y yo creo que es muy válido decir que no, porque luego hasta parece, ¿cómo se dice? Apostasía decir que no pasa nada. Una cosa, pues, es no reconocerlo como tal y es muy válido, y otra cosa, pues, no sé, dañar, los muebles públicos, por decir una cosa. Entonces, como que hacer esa reinterpretación de nuestro patrimonio nos vendría bastante bien. Quisiera recuperar también algo que Joan Santacana, de allá de España, dice mucho sobre la puesta en valor del patrimonio cultural. Nunca puede estar por encima del bienestar de la sociedad, de ninguna manera. Y eso incluye tus propios derechos humanos, ¿no?
y muchas otras cosas que están de por medio. Y pues sí, hago esa invitación a la reinterpretación y para que todos podamos encontrar ese nicho de inclusión. Nada más para rellenar un huequito que faltó allí. ¿Qué pasa durante el maximato, ¿no? Este proyecto de unificación nacional te dice, eres mexicano por tal y tal razón, pero hay grupos que están excluidos totalmente, cosa que nos dio por resultado una de las guerras civiles más sangrientas en nuestro país, que fue la Guerra Cristera. Y entonces ahorita en Facebook estoy viendo qué hacer si roban un santo de tu templo. Es un protocolo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No te la creo. Bueno, o sea, no digo que la gente del INAH tenga la culpa, no, o sea, estoy hablando de la institución y su origen, ¿no? Ni mucho menos. Cuando estuvieron matando gente por defender su fe, por ejemplo, bueno, no voy a entrar en dilemas, pero eso pasó, se contrapuntearon muy feo, llegaron a extremos muy vergonzosos y que lastimaron mucho al país. Y años después me dices que me puedes ayudar porque me robaron al santo de mi templo, ¿no? Es un ejemplo entre muchos otros que puede haber de esta gran contradicción y que pues a veces nos sentimos intimidados por las instituciones. Entonces venga la reinterpretación sin culpas, sobre todo. Muy bien. Fátima. Pues yo solo quiero externarles mi preocupación porque de verdad cada vez que me encuentro un nuevo caso de conflicto aparecen cosas extremadamente preocupantes, pero creo a la vez que es un reflejo no solo de lo que pasa con el patrimonio, sino de otros aspectos que socialmente en México estamos muy mal. Y creo que nosotros cada quien desde su trinchera puede hacer algo, ¿no? Ya sea desde cuestionarse qué está pasando en determinado conflicto, qué es lo que genera o cómo se podría solucionar, y sobre todo, pues, generar estas redes, ya sea de trabajo o de asociación civil o con vecinos, sobre todo para estar informados y también, pues, generar propuestas, ¿no? Porque hay muchos aspectos de la cultura en México que se están descuidando y lo que está ocasionando pues pérdida de patrimonio irremediable. Entonces, tal vez si vemos que en un patrimonio cercano a nosotros está descuidado y el Estado no hace nada, o por más que tú vas y le solicitas que lo hagan, bueno, pues, no sé, organízate con tus vecinos o algo por el estilo para evitar que eso suceda, ¿no? O sea, como evidenciar esas carencias también es hacer algo por el patrimonio. Muy bien, muchas gracias. Sam, ¿querrías decir algo por ahí? Gracias por acompañarnos, pues, hacernos aquí un poco la compañía en la sesión. Y si... No, ya también ya estoy por salir. Bueno, como todos, a mí solo me corresponde felicitarles, creo. Ha sido una conversación muy, muy buena. He aprendido mucho. Yo tengo un montón de apuntes para seguirle luego. Pero sí, creo que terminando con la idea de que, pues a fin de cuentas, son las personas que son el elemento más importante, ¿no? Creo que es un buen punto final, ¿no? Que ningún pirámide es más importante que una vida humana, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. A mí me encanta el tema de la patrimonialización porque lo veo como el campo de batalla, pues, o sea, en el proceso de patrimonialización es donde salen estas cosas, ¿no? O sea, no en otro lugar ni en otro momento, sino como en el proceso es cuando estas contradicciones empiezan a salir y a mí en particular me gusta mucho el pleito, el debate, perdón. Y muchísimas gracias por estar acá, a todas ustedes. Sus trabajos de verdad son muy provocadores, pero creo que tenemos que cerrar la mesa. Yo creo que por ahí tendremos que seguir en contacto y bueno, pues construir, como decimos en cada reunión de este espacio de conversación, pues caminar juntas, ¿no?
pues en la construcción de eso que queremos ver en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, que estén muy bien, descansen, un abrazo fuerte, pues por ahí vean la repetición de la transmisión en Facebook, ahí se queda, y porque por ahí también tienen comentarios, y si les apetece, pues comenten también por ahí a quienes estuvieron acompañándonos en la transmisión con sus opiniones, y mil gracias también a Anto y a Sam que hicieron compañía de la mesa. Bueno, pues muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo fuerte, cierro transmisión en Facebook y también me despido de ustedes acá en la sala, estoy aquí para lo que necesiten, cualquier cosa, si no, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Mil gracias. Muchas gracias, cuídense. Gracias, cuídense mucho, un Pues abrazo. gracias, hasta luego, que les vaya bien.